Seguimos. Vamos a ver el papel del educador en el desarrollo de la expresión oral. Dice que es un modelo de comunicación, o sea, un ejemplo para el niño. Por lo tanto, debe reunir una serie de características. Una de ellas es adaptarnos a los intereses y las necesidades y las capacidades del niño. ¿Para qué? De manera que conectemos con sus experiencias previas y que por lo tanto el aprendizaje sea significativo. Además, el profesor es un guía del conocimiento, no es un transmisor. Solamente es un guía del aprendizaje, pero el niño es el que va a aprender descubriendo y con ese papel activo del que hablábamos antes. Capacidad de atención debe tener, de escuchar, saber escuchar a los niños e interpretar las manifestaciones. Es decir, cuando el niño es pequeñito, su expresión oral solo se basará en el llanto, en sus movimientos. Entonces, a través de ese llanto, de esos chillidos, por ejemplo, él debe saber interpretar esas manifestaciones de si es que quiere comer, de si es que quiere hacer caca, está hecho caca o lo que sea. Y la capacidad de escucha es muy importante, ¿vale? En la expresión oral no solo hay que desarrollar en el niño el habla, sino que nosotros debemos desarrollar también la capacidad de escucha, de que el niño sepa, saber nosotros como adultos, tanto nosotros como los padres, que sepan escuchar al niño, lo que el niño les transmite, lo que el niño les dice. Porque muchas veces, cuando el niño está empezando a hablar, hay padres que cuando el niño dice algo medio mal, el padre va y dice lo correcto, ¿no? Deja al niño su tiempo para que él se exprese. Coordinación con la familia, lo que hablábamos antes. No solo es cuestión de la escuela, sino que debe haber una coordinación, información a la familia para que haya sigamos los dos el mismo camino. Además debe haber una relación afectiva del educador con los niños, es decir, que hay unos gestos, hay un contacto, un cariño y un entorno comunicativo, como bien dice aquí, en el que cumpla 3 características que las hemos visto ya otras veces, y son regularidad, estabilidad y previsibilidad. Regularidad, que haya una continuidad en la expresión oral, no que un día lleguemos y hoy vamos a trabajar la expresión oral, sino que debe ser un continuo. Por eso decimos que no forma solo parte del área de representación y comunicación, sino que lo trabajaremos de forma global. Estabilidad. Estabilidad porque vamos a tener que programar unos elementos con unos objetivos a conseguir y vamos a establecer qué es lo que esperamos de los niños. Entonces debe haber una estabilidad. Y previsibilidad, saber qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que queremos de ellos. Esta previsibilidad nos la da la programación de las actividades. La literatura infantil debe adaptarse al proceso evolutivo del niño. Y para ello se siguen los estadios del desarrollo cognitivo de Piaget. Para nosotros saber cómo trabajar con el niño la expresión oral dependiendo de su edad, pues nos guiamos de los estadios del desarrollo cognitivo de Piaget. Y los estados serían los siguientes. El primero es el estado sensoriomotor, es decir, sensoriomotor, ¿a qué se refiere? A sentido, sentidos y movimiento. ¿Vale? Es lo que el niño empieza a experimentar entre 0 y 2 años. Tanto empieza a moverse como a desarrollar los sentidos. Vamos a poder acompañar en este periodo de edad, no vamos a poder, deberíamos acompañar la palabra con el gesto, porque el niño no solo nos entiende con la palabra, sino que acompañada del gesto, el niño lo entendería. Y además estaríamos trabajando, desarrollando la capacidad de imitación, porque ellos al final terminan haciendo lo mismo. Inicio, se puede iniciar el ritmo con los niños, la capacidad de memoria, la atención, además el hecho de que sigan historias sencillas, que nosotros se las contemos y ellos la puedan seguir. ¿Y los libros cómo serán? Los libros tendrán imágenes claras y expresivas.
Tendrán a lo mejor una imagen que se ocupa la página entera de lo que representa el cuento. Entonces deben ser imágenes claras y expresivas. Y el siguiente estadio es el preoperacional, que es de 2 a 7 años y en el que ya predominan más los juegos con el lenguaje oral. Y además se le da más importancia a la comprensión de la palabra. Ya el niño ya comprende más y entiende, entonces se le da más importancia al desarrollo de la comprensión. ¿A través de qué? A través de cuentos, de rimas, etc. Vamos a ver qué es la literatura infantil. Es la parte de la literatura, evidentemente, que se dirige a los niños y abarca diferentes formas: narraciones, poesías, cuentos, adivinanzas, teatro, ¿vale? Y vamos a ver las funciones que tiene la literatura. Una sería estética. ¿Qué es la estética? Pues la belleza a través de la palabra, ¿vale? A través de las poesías, de las canciones, esa belleza de la palabra. Además tiene una función ética, es decir, tiene un valor moral. El niño se identifica con personajes que representan causas nobles, por ejemplo, la verdad, la bondad, la honestidad. Pues de esta manera, al él identificarse con ese personaje, estamos desarrollando en el niño esa ética y esa moral. Social y cultural. ¿Por qué? Porque permite al niño, social, porque permite al niño relacionarse con los compañeros. Y cultural, porque permite adquirir valores culturales, es decir, costumbres, permite al niño conocer las tradiciones, las creencias de otros lugares y de su propia cultura. Didáctica. La literatura fomenta la adquisición de aprendizaje como nuevo vocabulario, el conocimiento de su cultura y la de los demás, el desarrollo de la creatividad, de la imaginación, de la fantasía. Entonces tiene una función didáctica, una función de aprendizaje. Lúdica, pues juego, es una forma de jugar y de hecho en infantil se trabaja siempre jugando. Y afectiva es que transmite la literatura, a través de esa belleza de la palabra, transmite sentimientos de cariño, de ternura, de amistad, transmite valores como el compartir con los demás, el contacto. Y una puntualización, y es que cómo desarrollamos la creatividad y la fantasía en los niños a través de la expresión oral. Pues por ejemplo que el niño se invente personajes nuevos, que invente cuentos, como les decía antes. A través de esa forma estaríamos desarrollando la creatividad, la imaginación. Los libros de literatura infantil tienen una serie de características, y es que predomina la sinceridad, la veracidad, tiene un contenido ideológico, unas creencias, calidad, el tono y además pues transmite un vocabulario. El niño a través de su lectura pues aprende nuevas palabras. Los cuentos. ¿Qué son los cuentos? Dice que los cuentos es una de las formas más antiguas de la literatura popular de transmisión oral. ¿Qué quiere decir esto? Pues que antiguamente los cuentos se transmitían de forma oral de unas generaciones a otras y así han llegado desde nuestros antepasados hasta hoy en día. Provienen de Oriente estas narraciones y estos relatos, y los cuentos más antiguos se han encontrado en Egipto desde hace 2000 años antes de Cristo, ¿vale? O sea que estamos hablando de algo que ya pues tiene su historia. ¿Qué son los cuentos? Pues son una breve narración que puede ser tanto oral como escrita. Si nosotros la contamos al niño es oral y si la leemos es escrita, de un suceso imaginario, es algo imaginario, no tiene por qué ser real, con un número reducido de personajes y que participan en una sola acción, no en varias. En un cuento normalmente ocurre una acción, ¿vale? Las características que cumplen los cuentos. Dice la rapidez de la acción, es decir,
Nada más empezar el cuento, la acción ocurre muy rápidamente y muy rápidamente se resuelve el problema, ¿vale? No puedes alargarse mucho porque el niño no tiene capacidad de atención como para que el cuento sea muy largo. Pero a medida que el niño crece, evidentemente, pues esta rapidez se va ralentizando porque el niño tiene más interés en las explicaciones, en las descripciones, en los pensamientos de los personajes. Entonces ya ahondamos un poco más y los cuentos serían más descriptivos, en la que se especifican mejor los pensamientos, los sentimientos, entonces se alargan más. Pero cuando son pequeños son muy rápidos. Identificación. ¿Qué quiere decir? Que el niño se identifica con las motivaciones y las metas de los protagonistas, ¿vale? Entonces normalmente por eso partimos de sus intereses. No vamos a hablar de cuentos sobre temas con los que el niño no se identifica, sino por ejemplo trabajaremos cuentos de princesas y caballeros, porque los niños siempre se identifican con los héroes, con las heroínas, ¿vale? Entonces pues partir siempre de esos intereses para conseguir la motivación y el interés, si no pues imposible. Misterio. El misterio es importante en los cuentos porque despierta esa fantasía, esa imaginación en los niños. Elementos reiterativos. Las repeticiones, si se dan cuenta, los cuentos se repiten mucho, a lo mejor la misma palabra. ¿Por qué? Porque esta repetición permite a los niños anticipar las acciones, lo que va a ocurrir, las situaciones. Entonces les da seguridad, porque ya ellos saben lo que va a ocurrir. Los tipos de cuentos. Los cuentos pueden ser en verso o en prosa. En verso cuando son poemas y en prosa son las narraciones, ¿vale? Narraciones breves. Y pueden ser populares o eruditos. Los populares son narraciones anónimas, no se sabe quién las han escrito, y que tienen un trasfondo moral, que tienen una moral, ¿vale? Que tienen un mensaje de trasfondo que nos quiere decir algo. Y eruditos es que son de origen culto, ¿vale? Y además, independientemente de que sean versos o en prosa, o populares o eruditos, se clasifican en infantiles, según el tema del que traten, se clasifican en infantiles. También tienen siempre una enseñanza moral. La trama es sencilla, no es compleja. Y se basa en un mundo fantástico, en un mundo infantil, de fantasía. Luego tenemos los fantásticos o de misterio, que la trama es más compleja, ¿vale? Sería para niños un poquito más grandes. Y el relato es muy extraordinario, ¿vale? Son cosas muy imaginativas, que impresionan mucho a los niños. Los poéticos son los de fantasía, los de la belleza, a través de la palabra. Y los realistas son los que reflejan aspectos de la vida real, aspectos psicológicos, aspectos de la historia, ¿vale? Reflejan algo de la realidad. Vale, vamos a ver ahora la estructura que sigue los cuentos. Los cuentos siguen una estructura. Lo primero es la introducción o el inicio, en el que se describe un poco quién es el protagonista, dónde sucede la acción, cuándo, qué es lo que sucede y por qué, ¿vale? ¿Quién es el protagonista? Pinocho. ¿Dónde sucede? Pues en un bosque. ¿Cuándo ocurre? Pues en invierno, ¿vale? ¿Qué sucede y por qué? El nudo o el desarrollo. Aquí se especifican, se desarrollan los obstáculos que dificultan el cumplimiento de un deseo o los peligros. Es la acción del cuento, ¿vale? Es lo más importante del cuento. Las luchas, porque pueden haber luchas físicas o psíquicas entre los diferentes personajes, amenazas o peligros, o si son cuentos de felicidad, pues en el nudo, en el desarrollo ocurre lo más importante, ¿vale? Y en el desenlace, que es la parte final, tenemos una serie de elementos que sería terminante, que es el problema, cuando el problema se resuelve por completo, el problema que se ha mencionado en el nudo, el desarrollo, se resuelve siempre en el desenlace. La moral,
es el comportamiento de los personajes. Siempre en el desenlace se transmite una moral, y es que el comportamiento de los personajes pues transmiten unos valores. Y dual es que siempre suele haber dos protagonistas contrarios que producen efectos opuestos, el bueno y el malo, ¿vale? Elementos básicos. Luego los cuentos tienen una serie de elementos, y uno de ellos es la atmósfera, que son aquellas sensaciones y emociones que al leerlos nos transmite. Nos puede transmitir misterio, nos puede transmitir sosiego, incertidumbre, ¿vale? Es la atmósfera. El tiempo es la época pues la Edad Media, y la duración pues cuánto dura el cuento, es decir, el transcurso del cuento se desarrolla en un día, o en una semana, o en un mes, ¿vale? El ambiente es el lugar físico donde ocurre el cuento, es decir, el patio del colegio o la clase de periquito. Es el lugar físico donde ocurre el cuento, no donde nosotros lo contamos. Y el tiempo, es decir, en qué momento del día ocurre. Los personajes, directa o indirectamente. Los personajes pueden ser directos, pues cuando el mismo autor describe directamente los hechos, el cuento. E indirectos cuando el autor recurre al diálogo de otros personajes. Y el tono es si el cuento es humorístico, si es sarcástico. Y el último apartado, que no está en ninguna diapositiva, que lo he incluido yo, es hablar un poco de los valores educativos de los cuentos. ¿Qué valor tienen los cuentos para los niños? ¿Qué valor es positivo? Uno de ellos es que el niño se ayuda al niño a comprender los conflictos y los impulsos. ¿Por qué? Porque se desarrollan al mismo nivel psicológico y emocional. Normalmente, si el niño tiene 3 años, pues normalmente a lo mejor vamos a partir de esos intereses de los que le hablé antes, normalmente el niño se va a identificar con ese personaje y vamos a ayudarle a que él mismo comprenda esos conflictos que él tiene o esos problemas. Porque los vamos a normalizar y el niño lo va a ver como que él no es el único que tiene esos conflictos, sino que hay más personas iguales. Entonces, al identificarse, pues ayudamos a resolver esos problemas. Además, favorece el desarrollo socioafectivo. ¿Por qué? Porque el niño experimenta sentimientos y valores universales, como la paz, el amor, la justicia, y expresa sus deseos. Al expresar sus deseos, libera angustia, libera tensiones, porque se identifica con los personajes. Favorece las relaciones interpersonales, ya lo nombramos anteriormente. Favorece que el niño se relacione con sus compañeros, que haya una comunicación, un diálogo, o incluso con el propio educador, con los adultos o sus padres. Se desarrolla el lenguaje a través de los cuentos, se desarrolla el aspecto comunicativo del lenguaje, el aspecto estético, el de la belleza de la palabra, y el aspecto creativo e imaginativo. Y otro de los valores es el clima de relajación y de entretenimiento, que también lo nombramos antes, que debe haber, la atmósfera que debe haber cuando contamos un cuento. Y con esto, pues, ya terminamos por hoy, lo que sería la mitad del tema. El próximo día, pues, continuamos la otra mitad. ¿Alguna duda? Vale.